12 de septiembre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre otros santos del día, en este caso, el santoral de San Francisco Cheon-Gyeong-Hwan. Este santo es un santo coreano y mártir. Nació en la ciudad de Taraekol, en el distrito de Honggung, provincia de Chungcheong, en Corea del Sur, en el seno de una familia cristiana. A causa de la dilatada ausencia de los sacerdotes, los católicos del lugar lo eran solo de nombre, ya que se dedicaban a prácticas y rituales y supersticiones de todo tipo. No soportando esta situación, Francisco animó a sus hermanos a dejar su ciudad natal y trasladarse con él a la capital, Seúl. Por motivos desconocidos, perdió gran parte de sus propiedades. Sin buscar venganza, con su familia se trasladaron a una aldea en el monte Suri de la provincia de Gyeonggi. Deforestó la zona para que otras familias católicas que huían pudieran construir sus casas y se dedicó al cultivo del tabaco. El número de familias creció y de 3 o 4 pasaron a ser 20. Por la tarde, Francisco reunía a los fieles en su casa y les explicaba la doctrina cristiana. Pronto llegaron otras personas de lugares lejanos, atraídos por su capacidad de oratoria puesta al servicio del Evangelio. No estaba muy instruido, pero había madurado un gran amor a Dios y a las enseñanzas de la Iglesia católica, mediante la lectura de textos espirituales. Continuamente estaba en unión con Dios y sus conversaciones estaban dedicadas únicamente a Él. En 1836 llegó a Corea el padre San Pedro Filiberto Maubant, el cual, siendo consciente de la dificultad que tenían los sacerdotes extranjeros para entrar en el país, decidió enviar a ultramar a los jóvenes coreanos que tuvieran vocación sacerdotal. El hijo mayor de Francisco, Tomás Yang-Heop, fue recomendado por su extraordinaria inteligencia. El padre Maubant le pidió a sus padres permiso para que lo dejaran marchar a Macao, los cuales, viendo en ello la voluntad de Dios, no dudaron en consentirlo, teniendo en cuenta que la cultura confucionista en Corea, los coreanos eran reacios a enviar lejos a sus hijos. En 1839, Francisco fue oficialmente nombrado catequista justo cuando la persecución había rebrotado. Muchos fueron martirizados. Él organizó una colecta y comenzó a viajar para ayudar con aquel dinero, ya sea a los católicos presos como a los no creyentes pobres. También se ocupaba de sepultar a los muertos. Cuando regresó a su hogar, informó a sus familiares la posibilidad del martirio. Recogió todos los objetos religiosos que había en su casa y los enterró para que no fueran profanados. En la noche del 31 de julio de 1839, la policía llegó a la aldea, rodearon la casa de nuestro santo y con gritos e insultos entraron. Francisco les dio la bienvenida como si fueran huéspedes, les invitó a comer arroz y vino y a que descansasen hasta el alba. Los soldados, asombrados por aquella actitud, aceptaron el ofrecimiento, convencidos de que no había riesgo de fuga. Francisco aprovechó la ocasión para darse una vuelta por la aldea e invitar a sus habitantes a que se entregaran a la policía y afrontar el martirio. A sus hijos les dijo que mejor era morir en la cárcel testificando la fe que pasar hambre en casa. Al amanecer, después de que los soldados hubieran desayunado,
los moradores de la aldea fueron interrogados uno a uno para que confesaran si eran católicos. Quien apostataba se le dejaba libre. Unas 40 personas, incluidas mujeres y niños, fueron conducidos a Seúl. A la cabeza del grupo estaba Francisco, que los animaba a meditar en el sufrimiento de Cristo. Era pleno verano y el calor hizo que el camino fuera muy duro para los más débiles. En el trayecto había personas que los insultaban deseándoles la muerte y otros se compadecían de ellos. Después de llegar a Seúl, Francisco fue conminado a renegar de su fe y a no predicarla. Él se negó y por ello fue cruelmente torturado. No pasó lo mismo con el resto de la comitiva de presos, y al final, después de las torturas, solo permanecieron fieles a su fe 3 personas. Francisco, dolorido por la apostasía de otros, su mujer, María, y una pariente, Yi Emerencia. Cuando los jueces supieron que su hijo había partido para Macao, lo torturaron de tal modo que le rompieron los huesos de los brazos y de las piernas. Pero Francisco permaneció fiel a su fe. 9 meses pasó en la cárcel en continuas torturas, pero no dejó nunca de rezar y de predicar el Evangelio a quien quisiese oírle. Enumerar los diversos suplicios que soportó con gran heroicidad sería demasiado extenso para esta biografía. El 11 de septiembre de nuevo compareció ante el tribunal y de nuevo fue torturado. Regresó a su celda sabiendo que se estaba muriendo y les dijo a sus compañeros: «He esperado testificar mi fe muriendo bajo la espada, pero es voluntad de Dios que muera en prisión». Algunas horas después expiró. Tenía 34 años. Su mujer, después de ver morir en sus brazos a uno de sus hijos, apostató, pero pronto se arrepintió y fue decapitada en 1839. Su hijo Tomás fue el segundo sacerdote coreano, ordenado en 1849. Regresó a su país y predicó el Evangelio y escribió numerosos libros sobre usos y costumbres coreanas, así como los testimonios de la fe del país, ganándose el epíteto de mártir del sudor. San Francisco Chong fue beatificado el 5 de julio de 1925 por el Papa Pío XI y fue canonizado el 6 de mayo de 1984 por el Papa Juan Pablo II. Bendito San Francisco Chong Choe, ruega por nosotros pecadores. Amén.